Fíjate que ya lo he dicho antes, eso ya lo he tratado antes. En LATAM, el VTubing se redujo mucho a humillación. Puedo ser sincera, a mí me da mucho miedo interactuar con streamers. Yo veo que chicas como Matarakan y así interactúan con streamers de carne y hueso. Y todo va bien, tipo, es como... son otro creador de contenido más. Y ya. Sin embargo, es muy común que aquí en LATAM, si interactúas con un streamer de carne y hueso, te llevas su stream para gemir. Y decir kimochi y leer beats y denigrantes, ¿sabes? Es la diferencia. Sí, es muy una burla. Entonces... sí, denigration. No sé por qué. ¿Me estás juzgando, Squiggly? Sí, se ve como algo no serio. Siento yo. Viste que en lata me sale un concepto, no tienes algo para funarte. Algo así. Es demasiado chiste, poco serio, cliché a veces para mí. Por eso me atrajo tanto tu contenido, porque te tomas en serio tu trabajo. Ah, thank you. El soy VTuber no pienso se pasó de la raya. Un poco. E incluso las agencias de acá actúan como memes. Perdón por decirlo así, pero tampoco quiero quemar a nadie, pero sinceramente es cansado que hasta las agencias que hay acá, emergidas de acá, no hablo de agencias de fuera, actúan como meme. Y es como, por favor, tómatelo en serio. ¿Cómo quieres que la gente invierta acá si luego ven tu perfil de empresa y estás diciendo memes, haciendo chistes y cosas que no? I don't know. Sé que yo de repente soy demasiado seria, sinceramente. Yo no soy... O sea, esto es más un ataque a mí misma. Yo he parado proyectos de Bijin porque yo me lo tomo muy en serio. Y a veces sí digo como, chicas, no me gustaría hacer esto porque yo quiero que nos tomen en serio. Pero sé que debo tal vez soltar un poco más, la verdad. Pero sí, tal vez porque tengo mucha ansiedad de cómo es el lado acá y lo fácil que es tomarse a broma el VTubing. Entonces, ese es el lado de LATAM. No creo que sea malo, hay chicas con mucho talento. Por ejemplo, yo he dicho mucho que admiro a Irelid, porque Irelid hace muchas cosas creativas, por ejemplo, y ha crecido en base a ellas. Pero no es lo común. Creo que no es lo común, lamentablemente. También es porque muchas historias se miran ese papel. Sí, es lo típico o lo que funciona. Es difícil encontrar ese equilibrio. Sí, está complicado. Thank you, Lucky. Igual, yo no creo ser la única que sea así como... Por eso mencioné a Ire, porque Ire también trabaja muy duro. Nada, perdón. Se pone entre la espada y la pared. Haces lo mainstream, eres creativa y esperas resultado. Algo así. A mí puede sonar muy así de uy, miren, pero ver cómo es el VTubing y desde panoramas distintos sí es como muchos dicen que es fácil hasta que una VTuber debuta y le hacen burla. Ya, supongo. Digo, yo creo que hay chicas muy talentosas en la verdad. Chicas que tal vez se quedan con lo que funciona, pero que sé que son muy talentosas. Yo conozco a muchas desde hace años. Y sé que tienen voces muy bonitas. Sé que cantan muy bonito. Y tienen una habilidad para entretener muy buena. Pero se quedan con lo que funciona. Y está bien. Creo que está bien. Pero me gustaría que les dieran la oportunidad de poder hacer como otras cosas también. Es como vivir del meme. Al final intentar algo más y salir de la zona de confort. Y es duro, pero puede ser lo mejor. A veces siempre es lo necesario. Hola Aaron, hablamos del VTubing en Latinoamérica. Tal vez un poco serio, la verdad. La verdad me pone muy contenta. No me voy a atribuir el crédito completo de algo, pero he visto que desde mi debut 3D, aunque sé que no fue el mejor y tuvo muchas cosas que le pude arreglar, me hizo muy feliz ver que artistas de 3D empezaron a rifar modelos o chicas... Y creo que muchas chicas van a empezar a querer hacer como sus propias réplicas sus propias versiones, no réplicas, perdón. Versiones de debut 3D
con estructura. Y eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz que pensar en que tal vez en un futuro cercano haya gente que también quiera trabajar en ello. No sé si las inspiré, pero tal vez vieron que es posible. He conocido VTubers muy talentosos que han tenido que cambiar a lo que más vende, justo porque cuando hacen algo distinto no les funciona realmente. Es complicado. No me considero una pionera, solamente alguien que tuvo la oportunidad por la vida de hacerlo. Bueno, me encantó, aunque vi el archivo porque estaba muy ocupado. No te preocupes, Blasco. Igual quiero mejorar el equipo y así, la verdad. Quiero hacerla más smooth y tal. Pero ¿qué eso dirías que tanta falta de respeto hacia la profesión como es el VTuber acá? Que lo soy yo desde un principio a tomar esa postura guasonesca. Un día lo dije ya. Porque las primeras personas que llegaron al top, por así decirlo, permitieron que eso pasara y promovieron que eso pasara porque es gracioso. Me da acceso a VTubers grandes denigrarme así. Es por eso. Y pues es como se formó el mercado también. Exactamente. El modo en el que dicen quien toma la primera servilleta de la mesa, independientemente de que sea izquierda o derecha, será quien tuvo la iniciativa de tomar una servilleta. Haciendo referencias a mismo. La iniciativa de uno por aprender a uno. Thank you. Quizás poco a poco el VTubing irá madurando igual que el fandom. Ojalá. Pero también es por las raíces de contenido latinoamericano. O sea, si vas a la televisión de LATAM, lo que vende es el drama. Lo que vende es ¿sabes? Lo que vende es el drama, lo que vende es como las peleas y así. Y es inevitable que se replique porque es lo que todos crecimos viendo. El chisme, exactamente. Yeah, complicado. El bombazo informativo. Algo así. Tenemos que inventar drama. Así es. Como la casa de los famosos. Sí. Básicamente hablando, si te brindaran la oportunidad para producir un manga y o anime contigo como protagonista, ¿te montarías en ese bus? Depende de quién esté trabajando. Porque bien me podrían ofrecer un manga y o anime todo patito, solo para vender con mi imagen. Pero si es gente que veo que es buena escribiendo, es como passionate about the project. ¿Cómo es eso? No, passionate about the project. Apasionada por el proyecto. Y así. Puede que sí. Definitivamente no lo haría solamente por ser la primera, sinceramente. Me gustaría... Le diría que sí si fuera un proyecto hecho con amor. Como odio la farándula pochoclera. Me olvido que pochoclo es palmita. Acá el peor gran hermano de la historia terminó siendo repopular y me quería tirar a un pozo. Oh man. El contenido se denigra. Ojalá el VTubing no se vuelva con el tiempo como la TV basura. Ojalá.